¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta videocolumna. Hoy es martes 29 de septiembre del año 2020 y yo soy Arnoldo Cuellar. ¿Dónde estamos situados en Guanajuato? Hace unos días, el 26 de septiembre, que fue el sábado pasado, se cumplieron 2 años de la toma de gobierno, de la toma de posesión de Diego Sinue Rodríguez Vallejo como gobernador de Guanajuato. Ustedes y yo conocemos la historia de Rodríguez Vallejo, cómo llega al poder después de que fue vinculado por Miguel Márquez Márquez a su gobierno como secretario de Desarrollo Social y Humano, después de no alcanzar la candidatura a la alcaldía de León en el año de 2015, y cómo ahí Márquez lo hizo crecer, lo llevó de la mano hasta convertirlo en un sucesor viable, un sucesor sobre el que todavía tiene una gran influencia. En otras historias del pasado, no hay muchas al respecto, pero hay algunas, sobre todo en la era panista. En la época priista nunca ocurrió. Un político que recibía un impulso de alguien, de un antecesor, tarde o temprano, terminaba por desvincularse, por asumir una personalidad propia y por ejercer sus propias ideas en el gobierno. Hoy por hoy, después de estos 2 años, aún no vemos que Diego Sinue Rodríguez Vallejo se esté desprendiendo del ascendiente que marcó sobre él Miguel Márquez Márquez y que se observa sobre todo, no voy a decir que se reúne, que le da instrucciones, porque realmente no lo sé, pero se observa sobre todo en situaciones objetivas como la existencia de un gabinete que mantiene en sus cargos a muchos de los protagonistas del anterior sexenio y no precisamente por sus resultados ni por su eficacia. Bueno, pues de cara al tercer año de gobierno, el año donde además se produce la elección intermedia, donde además se renuevan las alcaldías, ahora con la posibilidad de las reelecciones de muchos de estos alcaldes, y lo mismo ocurre con el Congreso del Estado, ocurrirá un nuevo capítulo de esta situación. No es lo único que está pasando, vamos a profundizar en ello en esta charla el día de hoy, pero también Guanajuato está viviendo otra situación terrible, lamentable, con el tema de la violencia, con el tema de la inseguridad. Este fin de semana se rompieron de nueva cuenta récords de asesinatos, un triste campeonato en el que Guanajuato sigue punteando a nivel nacional. Este domingo, si no me fallan las cuentas, aunque hay datos diversos de las diversas fuentes, de la Procuraduría de Justicia, por un lado, de quienes están midiendo los asesinatos en base a cifras del secretariado y de lo que aparece en los periódicos, pero anduvimos sobre la treintena de homicidios violentos en Guanajuato en un solo día, superando cifras anteriores. Prácticamente Guanajuato tiene más asesinatos que 2/3 de los estados del país, y esto sin duda es una situación terrible, catastrófica, que no debemos ni podemos normalizar los guanajuatenses. Solo en un evento, el ataque a un bar, a un antro en Jaral del Progreso, ahí murieron 11 personas, hay una gravemente herida, se ha venido hablando de que ha fallecido. Hay algunos medios que lo dan así y elevan la contabilidad a 12 personas asesinadas en ese lugar, la Cabaña de Toño, un table dance en la salida de Jaral del Progreso hacia Cortázar, que fue objeto de un artero ataque de personas fuertemente armadas contra otras que no disponían de la menor manera de defenderse y que murieron ahí en sus sitios de trabajo o en el lugar donde se divertían. ¿Cuáles son las respuestas que observamos ante esto? Eh, Lamentablemente de la sociedad de Guanajuato ya se siente un agotamiento, una insensibilidad, una masacre más que no conmueve como las que ocurrieron hace algunos meses, las primeras de las que nos enteramos, donde no se nota una reacción de indignación, de preocupación, de reclamo de seguridad, de reclamo de que las cosas se detengan, de regresar a etapas anteriores donde en Guanajuato se puede vivir con relativa paz, con relativa tranquilidad.
parece ser que ya nos acostumbramos a esto. Y en ello mucho tiene que ver la actitud de las propias autoridades, que ven esto como quien oye llover, literalmente. Una masacre más que no conmueve a nadie, que apenas produce un descolorido comunicado de la Fiscalía General del Estado diciendo, como siempre, que toma conocimiento de los hechos y que va a investigar. Sabemos que a menudo estos boletines no tienen ninguna consecuencia y tampoco sabemos que produzcan resultados estas investigaciones. Se informa muy poco de esto. Tenemos también un posicionamiento de la alcaldía de Jaral del Progreso, que gobierna un edil priista, tampoco trascendente, carente absolutamente de empatía con sus conciudadanos y no únicamente con las víctimas y los familiares de las víctimas que murieron en ese lugar, sino con la población en general, porque estos hechos impactan a toda una comunidad. ¿Y quién la gobierna? ¿Quién un día fue a pedirles el voto y a pedir que confiaran en él? Tendría que estar en esos momentos mandando mensajes claros de lo que se va a hacer, de las actitudes que se van a tomar, de cómo se piensa encabezar el esfuerzo de una comunidad para superar este tipo de hechos traumáticos. Pero bueno, no ocurrió. Y creo que ya ni es necesario mencionar que de parte del gobernador del estado, Diego Sinúa Rodríguez Vallejo, en este su segundo aniversario como mandatario, pues tampoco hay respuestas ni posicionamientos, ni siquiera muestras de solidaridad, ni siquiera un pésame para las víctimas. Escuchamos la postura que manejó, parece que de motu propio y no como una posición oficial del Estado, la todavía vocera de seguridad, esta coordinadora con un nombre largo y que no significa mucho en los hechos en realidad, la coordinadora de estrategia para la seguridad ciudadana o comisionada, parece que es el nombre, Sofía Huet, quien salió a sencillamente regañar al municipio porque ese antro no debía estar abierto por las condiciones de la pandemia. Y así una falta administrativa, sin duda grave, pero de ninguna manera de la magnitud del hecho ocurrido ahí, se convierte en la tenue y patética cortina de humo para no hablar del hecho principal, de que en Guanajuato hay bandas armadas inmisericordes que se pasean con absoluta tranquilidad e impunidad por las carreteras de Guanajuato, que pasan bajo los arcos de escudo y nadie las detecta y no se produce una sola reacción. No sabemos si porque estas cámaras ya no sirvan o porque ya están todos en el entendimiento de que hay que dejar hacer y dejar pasar. Y bueno, a lo que me conduce esta enumeración de situaciones, de hechos que vimos en estos días, es sobre todo a pensar que no hay manera de salir de esta vorágine de violencia que estamos viviendo en Guanajuato, porque no hay una actitud, porque lo primero que habría que hacer sería reconocer la gravedad de los acontecimientos, lo anormal de estos sucesos y tratar de plantarles cara, de hacerles frente. Pero las sociedades no se mueven solas. Las sociedades tal y como las conocemos, tal y como hemos venido viviendo en este país en el siglo XXI, corresponden a un liderazgo, se someten a un liderazgo democrático por voluntad propia para que coordine los esfuerzos de esta comunidad. Y ese liderazgo pues es de ida y vuelta. Esas cosas que conocemos como elecciones y que muy pronto nos vamos a ver inmersos de nuevo en ellas, corresponden al planteamiento de unos individuos que dicen representar, que quieren representar, que dicen querer representar a sus conciudadanos en las alcaldías, en las cámaras, en el poder ejecutivo del Estado, para conducir de la mejor manera los esfuerzos colectivos que se reflejan, lo hemos dicho aquí muchas veces, en instrumentos concretos. Todos pagamos impuestos, el gobierno federal regresa esos impuestos a los estados vía las participaciones. Hoy no vamos a discutir si es poco o es mucho, es importante el presupuesto de Guanajuato,
anda rondando los 100,000 millones de pesos, si no es que ya lo superó en este 2020. Y hay un responsable de primero planear, hacer aprobar este presupuesto, hay un Congreso que lo valida y luego de aplicarlo. Y ahí vienen partidas para seguridad, partidas de prevención, partidas para muchas cuestiones, educación, obra pública, salud, etcétera. Y entonces es donde la sociedad concentra su esfuerzo para que algunos individuos lo coordinen y encabecen ese esfuerzo. Pero cuando pasan hechos como estos en otras sociedades, y no estoy hablando de nada raro, ocurre, alguien debe decir algo. Alguien debe plantarse frente a los ciudadanos y mandar un mensaje que puede tener muchos tonos, pero que sobre todo debe contener empatía. Y es algo que aquí ya no estamos viendo, porque pareciera que cada quien jala por su lado, que el gobernador y su equipo de trabajo quieren dejar la sensación de que todo está bien, como a su vez lo hace a nivel federal Andrés Manuel López Obrador, sin importar lo que la gente esté pensando de lo que ellos hacen. Sí, las encuestas validan a López Obrador, tiene una popularidad superior al 50%. Diego Sinue con menos puntos no anda mal en sus cifras, también 4 de cada 10 guanajuatenses consideran que su trabajo es correcto, pero eso no lo es todo. También lo es en los momentos decisivos encabezar a esa sociedad, y no solo por cuestiones de imagen, sino por cuestiones de responsabilidad pública. Pero bueno, no lo hemos estado viendo y por eso mi sentir de que difícilmente podremos como sociedad en estos momentos y con lo que tenemos a la mano poner un alto a la espiral de violencia que estamos viviendo. No lo logró la tan presumida captura del criminal José Antonio Yepes en el mes de agosto y que hacía pensar a los políticos de los tres niveles de gobierno que era el inicio de un camino de recuperación de la paz. Hasta ahora esto no se ha visto, porque no se trata solamente de focalizar en individuos el deterioro social que estamos viviendo, el deterioro de la tranquilidad y de la paz, de la sana convivencia. Son más cosas y hay que darse cuenta, hay que tomarle el pulso a esa realidad para poder tener siquiera la oportunidad de influir mínimamente en ella. No lo vemos así, vemos a los políticos ya muy ocupados en lo que viene y es importante para ellos, no para nosotros, los ciudadanos. Y a ellos les importa la elección del 2021, la reelección en muchos casos, mantenerse en sus cargos, en el poder. Y es aquí donde retomo lo que mencionaba al principio, se viene a dar de nuevo esta situación donde la influencia que ha venido manteniendo el exgobernador Miguel Márquez Márquez sobre el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo tendrá un nuevo capítulo. Porque ya se empiezan a notar, lo publiqué en una columna este domingo en Días de Guardar, en el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, se empiezan a notar algunas diferencias y algunos roces entre aquellos aspirantes a cargos de elección, algunos de ellos a repetir en sus cargos, otros nuevos que quieren llegar y desplazar a otros políticos, y que al no encontrar el respaldo del círculo cercano a Diego Sinue, han estado acercándose a Miguel Márquez Márquez, quien por cierto tiene una importante palanca de control en el presidente del Comité Estatal del PAN, Román Cifuentes, que obedece mucho a la influencia de Miguel Márquez, a su ascendiente y prácticamente a sus instrucciones. Mientras tanto, en el gobierno del estado, y esto se detecta y lo saben los actores políticos de Guanajuato, quien está supervisando lo que serían los planes de Diego Sinue para este renuevo político del 2021 es Juan Carlos Alcántara, el jefe de gabinete, hombre de todas las confianzas de Diego Sinue. Ha crecido mucho y desde el principio del gobierno, desde que terminó la campaña política del 2018, desplazando incluso a otras personas o personajes cercanos al propio Sinue, ha crecido como operador político y trae un plan para el Estado, muy diferente al que tiene Miguel Márquez Márquez. Ahora,
aquí habrá un arbitraje y el arbitraje sin duda será de Diego Sinue, que puede muy bien usar a Juan Carlos Alcántara para algunas fintas, pero que finalmente tendrá que reunirse con Márquez. Y ahí es donde sabremos si el exgobernador, que resultó con un colmillo largo y retorcido después de hacerse pasar por un ingenuo político eh, pueblerino que se sentía no a la altura del cargo que ocupó, no, bueno, pues ha resultado un hombre de muchos recursos políticos. Esto de mantener una seria influencia sobre su sucesor 2 años después de haber dejado el poder, no deja de ser en términos del maquiavelismo político prevaleciente en México, pues una hazaña. No lo es en términos democráticos, por supuesto, no abona mucho a lo que queremos ser como sociedad, donde los políticos deben recibir una responsabilidad, concluirla e irse a otras cosas, si no es que a su casa cuando ocupan cargos de altísimo nivel, como sería el gobierno de la República o el gobierno de un estado. Bueno, no ha sido así. Y Miguel Márquez desde su rancho en Purísima del Rincón sigue siendo influyente en la escena política de Guanajuato. Pero vamos a ver cuántos de estos candidatos a alcaldes y a diputados que han buscado el cobijo de Márquez logran las posiciones, logran imponerse a los candidatos de Juan Carlos Alcántara. Y vamos a ver qué tan ríspida se vuelve esta pugna del partido gobernante hace 30 años en Guanajuato y el que tiene más posibilidades de mantener sus posiciones, de lograr triunfos políticos, de continuar gobernando en la mayor parte de los municipios de Guanajuato. Hay que decir que la oposición en Guanajuato ha dejado de resultar interesante. Morena, que algo prometía por el impulso del crecimiento que le dio Andrés Manuel López Obrador en 2018, en Guanajuato no termina de cuajar por sus múltiples fracturas internas. Hoy por lo pronto no se ve que sean una fuerza política que tenga posibilidades de amenazar el liderazgo panista en este momento o en 2021. No sabemos si qué tan grande será la influencia y qué tanta popularidad conservará López Obrador. Guanajuato es uno de los lugares donde menos se presenta esta popularidad. Entonces la batalla por las candidaturas panistas parece ser el capítulo interesante de la elección que viene, más que la propia elección en sí misma. Además, como se dio esta fórmula donde los candidatos a alcaldes de partidos opositores, perdedores, que logren los porcentajes que marca la ley para mantenerse con el registro, podrán ser regidores, claro, sometiéndose a las reglas de las cuotas que establece la ley, y eso va a hacer que muchos entren a esa candidatura aspirando simplemente a una regiduría, lo cual les quitará también mucho filo como opositores, ya llevan un reintegro de alguna manera y seguramente establecerán pactos y acuerdos con el partido hegemónico en Guanajuato. En ese sentido, el choque de trenes, no sabemos si llegará tanto, pero así está un poco dibujado en este momento, entre el ex gobernador y su delfín, o entre los equipos que los rodean a ambos. Quizás Márquez y Diego no rompan lanzas en definitiva, sobre todo porque no se ve esa voluntad en Diego, sino el día de hoy. Pero que abajo sí se den hasta con la cubeta algunos de sus seguidores. Esto parece ser el nudo del drama político que vivirá Guanajuato el año próximo. Pero bueno, estamos incurriendo en lo mismo que los políticos, porque esta guerra de posiciones políticas que solamente afecta a una élite no debería hacernos perder de vista que en Guanajuato están ocurriendo otras cosas y que son cosas graves de las que los políticos nos hacen cargo precisamente por estar distraídos en la pugna por mantenerse en los privilegios que les da el poder. Bueno, pero eso vamos a seguir comentando, sobre todo en las próximas semanas y de cara a esta recta final del año. Hay que decir que en estos 2 años de Diego Sinue Rodríguez Vallejo, que además le tocó la pandemia, como a todos estos gobernantes de su generación y esta camada política que inició en 2018, incluso, bueno, pues los que iniciaron antes y están gobernando aún, están por terminar, pues ha impedido hacer un análisis de cómo hubiera podido ser este gobierno en otras condiciones. El lastre que de todas maneras marca el ascendiente de Márquez y su fuerza al interior del equipo gobernante de Diego Sinue
no deje de ser ya un tono de crítica de un gobernante que no ha asumido el poder al 100%. Si a ello le sumamos la pandemia, pues han sido eh, meses difíciles. Y en ese sentido, bueno, pues digo, si no podría tener una ligera justificación de muchos temas que no se han logrado, de la falta de muchas metas políticas concluidas. Los niños no están en clase, por ejemplo. El sistema de salud, con todo y que ha venido respondiendo con solvencia, pues está colapsado en muchas otras de sus áreas de atención médica porque la pandemia absorbe demasiado. Por cierto, el secretario de Salud también anda emocionado con la posibilidad de ser candidato a alcalde de Irapuato. Bueno, había que mencionarlo. A lo mejor eso también lo tiene un poco distraído. Pero otras áreas, el área agropecuaria, el área de atracción de inversiones, el área de turismo, pues están todas muy golpeadas y sabemos muy poco de qué están haciendo los secretarios, de qué posibilidades tienen de actuar realmente para establecer medidas contracíclicas al grave problema de la pandemia y su repercusión en la economía. Guanajuato va a salir golpeado de esta situación como el resto del país y como el resto del mundo. Haría falta también que su gobierno plantara los pies en el suelo y veamos por dónde se puede empezar a romper un poco este descenso incontrolado de situaciones que nos van a alejar mucho de los estándares que teníamos en años anteriores. Y una medida importante sería dejar la politiquería de lado, dejar las pequeñas pugnas políticas y electorales, resolverlas con relativa rapidez y regresar rápidamente al escenario de un gobierno que enfrenta una situación delicada y que encabeza los esfuerzos de una comunidad que tiene reservas morales, tiene reservas de imaginación, tiene reservas de solvencia para atender la difícil circunstancia. Yo no me iría con el tono propagandístico de salir adelante y no va a ser lo que el viento a Juárez. Va a ser difícil lo que viene, pero tenemos que estar ahí luchando por continuar, continuar caminando y continuar tratando de regresar por nuestros fueros, quizás corrigiendo algunas cosas que definitivamente también se habían hecho mal en Guanajuato y en el mundo. Este crecimiento incontrolado del afán de industrializar y hacer crecer las ciudades a un gran ritmo y generar consumos y depredar áreas verdes para establecer nuevos centros comerciales y nuevos parques industriales. A lo mejor eso tendríamos también que repensarlo y repensar el tema de la educación también. Pero bueno, son grandes asuntos que no vamos a agotar el día de hoy en esta charla. Quisiera entrar en un tema que va a ser importante en los próximos días en León, Guanajuato. Ya lo es y hay que mantener la lupa atenta sobre esa situación. Y es lo que está ocurriendo en el sistema de agua potable y alcantarillado de León. Ayer, mejor dicho, se dio un recorrido de medios de comunicación con directivos de Zapal por la planta de tratamiento de aguas residuales que fue recuperada pues de manera violenta por Zapal del anterior concesionario, rompiendo candados, irrumpiendo en este lugar después de que se venció la concesión, no respetando los términos de un litigio donde hay situaciones en conflicto por incumplimientos mutuos de ambos socios, de Zapal y del concesionario de la planta, llamado Ecosis 2, esta empresa que es filial de una más grande a nivel nacional que se llama FIPASA, que es experta en temas de agua. Aquí los damnificados principales vienen a ser, como suele ocurrir siempre, estos ciudadanos de León que hemos pagado el saneamiento del agua y esta se ha producido de manera deplorable, deficiente. Y además hemos contaminado aguas abajo la cuenca del Lerma a través del Turbio y Chapala, incumpliendo compromisos importantes. Y hemos complicado las negociaciones para traer agua del propio Jalisco hacia León. Mi punto de vista es que no hay que soslayar lo que es la quiebra de un modelo, el modelo de gestión empresarial del agua en León.
Los políticos de León entregaron a los empresarios a través del Consejo Directivo de Zapal, porque no ha habido más que empresarios en ese Consejo Directivo a lo largo de estos años, el manejo casi con autonomía de la gestión del agua. La gestión del agua implica traerla, pero también implica tratarla, reusarla, devolverla en buenas condiciones, porque el agua se toma, se usa y se regresa a las cuencas, no se queda con ella nadie, ningún estado, no podría funcionar así. Y hay que cumplir responsabilidades ambientales de sustentabilidad, y una ciudad que presume como León, bueno, pues su empuje, su industriosidad, su responsabilidad, su liderazgo a nivel estatal y a nivel regional, tendría que ser muy celosa del cumplimiento de este tipo de compromisos. Hoy sabemos que la planta desde hace algunos años, 4 o 5 años, trataba el agua a medias. Sabemos que lo hacía, ese es el pretexto, la justificación, porque le entregaban agua por debajo de los parámetros convenidos con Zapal. Sabemos que todos se hacían, ahora sí, que guajes, Zapal y la planta. Y esto se mantuvo varios años. Y esto se llama complicidad. Y hay responsabilidades. Pero también sabemos que los actuales directivos de Zapal no van a indagar mucho en las responsabilidades de quienes antes ocuparon esos mismos cargos de responsabilidad, que van a, siguiendo esta lógica chauvinista, a cargarle las tintas al concesionario y a presentar demandas y a ver en qué quedan las cosas. El concesionario probablemente se defienda, probablemente decida arreglar todo en paz, porque ese es su negocio y no le conviene mantener un litigio en una ciudad que afecte otro tipo de negocios. Pero al final del día, lo que los ciudadanos quisiéramos saber y tener claro es que hay transparencia y manera de saber, de conocer cómo funciona una entidad pública, y que no por el hecho de quitársela a los políticos para dársela a los empresarios ya se avanzó socialmente, porque si estos empresarios adoptan las mismas actitudes y conductas poco éticas, poco transparentes de los políticos, pues de nada sirve esta situación. Hay un punto de quiebre importante y yo creo que hay una toma de conciencia. Zapal está siendo muy criticado por haber tolerado esta situación. No corresponde a la actual presidencia de Zapal, de Jorge Ramírez, pero sí correspondería a él establecer y deslindar las responsabilidades de quienes estuvieron al frente de este organismo. Estuvo ahí Pedro González, que salió y no precisamente de la mejor manera por manejos indebidos en la administración de los recursos de Zapal. Estuvo fugazmente Angélica Casillas al frente de la dirección, no de la presidencia del Consejo, de la dirección de Zapal. Ella es hoy alta funcionaria del Estado en la Comisión Estatal del Agua, y también tendría que, bueno, pues dar a conocer qué fue lo que vio en ese paso por ahí. Y antes otros destacados empresarios, Jorge Videgaray, no recuerdo, Sergio Nava, etcétera, que pues tienen que decirnos qué pasó ahí y asumir sus responsabilidades para que no vuelva a ocurrir esto, por un afán de honestidad y de transparencia, y también de salvar lo que ha sido una gestión empresarial del agua en León, una ciudad eminentemente empresarial y donde sus empresarios presumen pues estar a la altura de los mejores del mundo y de estar al día en las responsabilidades que implica esa función en la sociedad. Y no tapaderas, no protecciones, no complicidades que traten de echarle un poco de tierra al tema e ir a otra cosa. Se habla de que se van a invertir varios cientos de millones de pesos, se ha llegado a decir que 1.500 millones de pesos en el tratamiento del agua de León. Pues no es una noticia que para alegrar mientras no se aclare lo que pasó antes. Porque si van a seguir las mismas prácticas, pues ese dinero sí luce muy bonito en las páginas de los periódicos que se prestan a darle 8 columnas a los anuncios de las cosas que ocurrirán en el futuro y no a los hechos que ya acontecieron, pero no le dice nada a ciudadanos que pueden verse afectados gravemente por el uso de un recurso que es vital para el crecimiento de la ciudad, para el sostenimiento de la ciudad. Así que me parece importante seguir atentos a lo que pasa en el sistema de agua potable y alcantarillado de León. Bueno,
Pues quiero dejar aquí esta videocolumna el día de hoy, no sin antes agradecerles como siempre su atención a estos espacios de reflexión. Soy Arnoldo Cuellar, nos estaremos viendo aquí la próxima semana. Muchas gracias y buenas noches.